13, el papel del mal en el mundo. En la lección del mes pasado vimos el valor de la discordia en la música y también el papel correspondiente de la maldad en el mundo, es decir, el hacer resaltar por contraste la belleza y la armonía del bien. Así pues, puede parecer a simple vista como si el mal aparente hubiese designado por Dios, el autor y arquitecto de nuestro sistema, y por lo tanto, como si fuese responsable de todo el dolor y sufrimiento que la humanidad soporta. Sin embargo, no es esta la cuestión. La Biblia dice, en verdad, que los Elohim, quienes fueron sus agentes, vio que el hombre estaba bien una vez que su labor hubo acabado. Nuestro libro, Concepto Rosacruz del Cosmos y los folletos del cristianismo Rosacruz número 13 y 14 explican en detalle la historia de la Biblia, de cómo el mal aparente vino a nosotros por medio de los espíritus de Lucifer. Y que una vez que hubo entrado, las fuerzas que sirven al bien lo utilizaron para que sirviera una finalidad benéfica y para aspirar a un bien más elevado que no hubiera sido posible sin este factor. En la última parte de la época lemúrica y en los primeros tiempos de los atlantes, el hombre era puro e inocente, el dócil pupilo de los ángeles guardianes que guiaron todos sus pasos hacia el sendero del desarrollo. El hombre no poseía razón todavía, cosa que no era necesaria, pues solo había un camino a seguir y, en consecuencia, no había que elegir un tal estado. Los señores divinos fueron enviados para estimular la bondad, el amor y la devoción. Y si no hubieran tomado parte a aquellos elementos perturbadores, la tierra hubiera continuado siendo un paraíso y el hombre hubiera sido como una flor bellísima de él. El dolor, la tristeza y la enfermedad no se hubieran conocido y bajo el régimen de los ángeles lunares y de los señores de Venus, el hombre se hubiera desarrollado bueno y sabio automáticamente, por la sencilla razón de que no hubiera tenido que hacer frente a alternativas. Cuando los espíritus de Lucifer le abrieron los ojos para el otro lado y los señores de Mercurio impulsaron la razón para que por ella se guiara, se hizo potencialmente superior y como requisito indispensable a aquellos que siguen el sendero en espiral de la evolución. Así, equipado de libre albedrío y razón, es la gloriosa prerrogativa del hombre el elevarse a sí mismo hasta el pináculo de la mayor perfección, esquema evolutivo, perfección posible en este esquema evolutivo. Por lo tanto, Cristo dijo, aquel que ha creído en mí, las cosas que yo hago, él también hará, y aún mayores que esta, él hará también. Aprendamos del mito de Fausto
a seguir los pasos de nuestros preceptores empleando ese aparente mal para lograr un bien mayor. Aprendamos a no ser vencidos por el mal, sino vencerlo y transmutarlo en bien. Existe un viejo proverbio que reza así: aquello que es lo mejor. Si esto fuera verdad, no habría incentivo para luchar por algo superior, mejor o mayor. Las palabras del Salvador nos incitan hacia adelante y las leyendas como las del niño del mito de Fausto nos enseñan el modo de usar las fuerzas destructoras y subversivas en apariencia. En a aquel que mucho le es dado, le será exigido mucho. Los estudiantes de la Fraternidad Rosacruz, quienes reciben las avanzadas enseñanzas de la sabiduría occidental, están especialmente obligados a hacer los mayores sacrificios. Ojalá podamos esforzarnos con todas nuestras fuerzas para vivir la vida de tan gran privilegio. De, desde el ya un segundito. Es que ahí se ve. Sí, Jairo, se ve. Postdata. Desde que rogamos a nuestros estudiantes que ayudaran con sus preces a los trabajadores de esta residencia, se han sumado a nuestra lista muchos miembros más. Creemos, por lo tanto, que producirá un buen resultado al reiterar la petición de que se nos incluya en las oraciones diarias de nuestros amigos de diseminadores por el mundo, a los que trabajamos aquí, y pedir que la residencia de la Fraternidad Rosacruz pueda convertirse en un centro espiritual muy eficaz. Estamos ahora, como saben, por los prospectos remitidos, para abrir la escuela de curación, y en este acto importante sentimos la necesidad de la gracia divina como nunca antes. Hagan el favor de ayudarnos para que podamos obtener mayor éxito. Hasta aquí la carta número 30, pero hay varias inquietudes que me permito continuar leyendo, que quiero dejar. El despertar. El despertar viene siempre a los que buscan en el recto camino. A ellos es dada la luz que es vida. Nunca en la historia del mundo se ofrecieron a la humanidad mayores oportunidades que en la hora presente. Los hombres y las mujeres están como un sueño, entrabados por su propia debilidad y por la ajena, enceguecidos por ambientes y condiciones adversas, pero esclavizados sobre todo por las opiniones de los demás. Las oportunidades del triunfo son para quienes han despertado o están despertando a la conciencia de sus propias posibilidades. Para quienes estén dispuestos a encarar los hechos sin vacilaciones ni excusas, a desprenderse de todo precepto, dogma o credo estrecho, y tras de aceptar y aplicar sin reservas el conocimiento y la guía que les ofrece la augusta fraternidad, marchar a la conquista de su verdadero destino y de más elevados, mejores e infinitamente más deseables planos de actividad en la vida. Se toca también los espíritus de Lucifer. Los espíritus de Lucifer tienen una gran responsabilidad de transformar
a la gentil y obediente criatura de Jehová en un ser humano salvaje y difícil de controlar. Los luciferes son retrasados de la ola de vida angélica. Ya no pueden progresar con los ángeles y por ello están trabajando con nosotros voluntariamente por puro amor. Y es con el fin de aprender a través de las experiencias de la ola de la vida humana que empujaron al hombre a la acción, inculcándole una naturaleza egoísta y apasionada. Los Lucifer enseñaron al hombre que era posible que él emanciparse de la dirección de los ángeles. Le enseñaron en particular que podía realizar el acto creativo como le plazca, sin esperar su permiso. El hombre, en su ignorancia, comenzó a procrear en cualquier momento, buscando la posesión egoísta de otro ser para satisfacer sus deseos sensuales. Esta profanación del poder del Creador es lo que constituye el pecado original. Un pecado imperdonable que resultará en sufrimiento, enfermedad y muerte. Uno puede preguntarse por qué los guías divinos de la humanidad no impiden esta intervención mortal de espíritus de Lucifer. En realidad, el hombre fue advertido contra sus acciones, pero tuvo que aprender a usar el libre albedrío si se viera obligado a actuar bien en cualquier circunstancia. Seguiría siendo guiado por Dios. Los Lucifer, a pesar de todas las desgracias que han traído, son para nosotros una fuente de progreso. Son los temperamentos que sacan nuestras debilidades y debido a la energía que ponen en nosotros, hemos transformado el mundo. Los Lucifer iluminaron al hombre alentándolo a comer la fruta del árbol del conocimiento del bien y del mal. En la Biblia, este árbol se encuentra dentro del jardín del Edén y la falta atribuida a nuestros primeros padres es universalmente conocida a lo largo de la historia de la manzana de Adán. La pareja humana que en el cielo, en la tierra, escuchó el peligroso consejo de Lucifer, la serpiente. Representa a la humanidad en su conjunto, porque Dios es la justicia y amor. No nos puede responsabilizar personalmente por un delito cometido por otra persona en un pasado lejano. Esta falla que causó la caída del hombre y sus vicisitudes en el mundo físico es un mal uso del poder creativo. Ella se perpetúa hasta el día de hoy. El resultado son cuerpos que conocen la enfermedad, la decadencia y la muerte. La Biblia nos enseña que después de comer el fruto del árbol prohibido, se abrieron los ojos del hombre y la mujer, haciéndoles saber que estaban desnudos. Hemos visto antes que los primeros humanos desconocían sus cuerpos físicos. Fue como resultado de las repetidas relaciones sexuales que gradualmente se convirtieron en conscientes de este cuerpo. Este comenzó a sentir el sufrimiento y sobre todo los dolores del nacimiento anunciados por Jehová. Cuando el hombre entraba en la vida física, su conciencia de los mundos internos se oscureció y finalmente desapareció. Así que fue exiliado del jardín del Edén. Este jardín es en realidad la región etérea del mundo físico. La Biblia nos dice que fue regado por 4 ríos. Estos son los 4 éteres. En su centro estaba otro árbol de prestigio, el árbol de la vida. Y de este no había duda de dejar que el hombre comiera de ello, porque simboliza la facultad de regeneración del cuerpo vital. Si el hombre hubiera aprendido de manera de regenerar su cuerpo vital, habría llegado a ser capaz de hacer inmortal el cuerpo físico.
En el estado imperfecto de este vehículo habría sido un desastre. Por lo tanto, los querubines, armados de una espada ardiente, fueron puestos a la entrada del jardín del Edén para prohibir el acceso al árbol de la vida. En el diccionario Rosacruz encontramos luciferes, espíritus. Los espíritus luciferes eran una clase rezagados de la oleada de vida de los ángeles. En el periodo lunar se encontraban mucho más allá de la gran masa de aquellos que actualmente son nuestra más avanzada humanidad. No han progresado tanto como los ángeles, que eran la humanidad adelantada de la luna, pero sin embargo, estaban mucho más avanzados que nuestra humanidad actual y, por lo tanto, era imposible para ellos tomar el cuerpo denso como el que hemos tomado nosotros. No obstante, no podían obtener conocimientos sin un órgano interno, un cerebro físico. Estaban por decirlo así, a mitad del camino entre el hombre que tiene cerebro y los ángeles que no necesitan nada. En una palabra, eran semidioses. El único camino que podían encontrar para expresarse a sí mismos y adquirir conocimientos era usar el cerebro físico del hombre, pues podían hacerse comprender por un físico dotado de cerebro lo que no podían hacer los ángeles. En la última parte de la época lemúrica, el hombre no podía ver el mundo físico tal como lo vemos actualmente nosotros. Para él, el mundo del deseo era mucho más real. Tenía la conciencia de sueño con los sueños del periodo lunar, una conciencia pictórica interna, pero estaba inconsciente del mundo exterior. Los luciferes no encontraban dificultad alguna en manifestarse a esa conciencia interna, y llamar su atención hacia su forma exterior, la que antes no había concebido. Le enseñaron cómo podía dejar de seguir siendo simplemente el esclavo de los poderes exteriores y cómo podía convertirse en su propio dueño y señor. Le enseñaron que él en su misma poseía la capacidad de formar nuevos cuerpos sin necesidad de que los ángeles mediaran. Todas estas cosas se las dijeron con el solo propósito de que dirigiera su conciencia hacia el exterior para la adquisición de conocimiento. Esto lo hicieron los Lucifer con el objeto de aprovecharse y adquirir conocimientos conforme el hombre los fuera obteniendo. Hasta aquí mi disertación. Si alguien desea complementar más, pues le agradezco. Gracias, Jairo. Me interesaría saber de dónde sacaste todos los antecedentes que tú empezaste a exponer, aparte de la carta número 30. Del Centro Rosacruz de México y otro que se me olvida. Estuve leyendo, investigando. Gracias, Jairo. ¿Hay alguna pregunta que hacerle a Jairo? Hay harto que hablar acá.
vamos viendo primero la carta número 30. La carta número 30, ¿no es cierto? Hay que dejarla ordenadita para saber de qué es lo que dice, para después entrar en aguas profundas, porque aquí se habla mucho de la carta 30, el libre albedrío, es importante la espiral. En la época Atlante éramos muy inocentes y muy puros, pero si ustedes se fijan, lo que pretende decir acá en la carta número 30 es que la especie humana, en sus inicios, en sus comienzos, en la época Atlante, evidentemente que éramos personas que éramos muy inocentes, todavía no habíamos comenzado a experienciar, por lo tanto, no había tanto avance. Para eso se dieron cuenta que estando en la región etérica del mundo físico, donde no había dolor, donde no había tristeza, donde no había enfermedad, la especie humana lo único que tendería es a cristalizarse. ¿Por qué motivo? Porque no habían experiencias. Todo era entre algodones. No había dolor, no había tristeza, enfermedad, no había conciencia. ¿Cómo va a evolucionar una persona cuando solamente tiene una sola parte, la parte buena? Para eso fue necesario separar los sexos. Y fíjense que, claro, no hay que aquí en estos momentos introducir la Biblia. Dejémosle la Biblia a un ladito para poder entender lo que los Rosacruces entendemos por la conciencia y la necesidad de que esté el otro polo, los números positivos, los números negativos, el día, la noche, la luz, la oscuridad, la risa, el llanto, todo tiene su polo opuesto. Vale decir, este ser humano que estaba criándose en la época Atlante, no es posible que estuviera solamente en algodones. No, no estaba creciendo, por lo tanto, necesitó un cambio y pasar desde la parte etérica, salir a la parte física. Y salir a la parte física fundamentalmente a qué? A estar dividido. Y siempre dividido, incluso más, el mismo ser humano propiamente tal es y está dividido en dos, tanto la región química como la región etérica. Él estaba en una situación o en un estado que ni siquiera tenía conciencia. Eso significaba que el hombre, cuando toma conciencia, es cuando se da cuenta que está desnudo. Fíjense que la misma Biblia, sin juntarla, ya nos está diciendo, ese es el paso. El paso importante es la conciencia. Y para eso entonces es necesario estos ángeles caídos, si pudiéramos decirlo, porque estos ángeles caídos justamente hacen la contraparte, vale decir, lo más necesario que es para el ser humano tener la contraparte, la parte negativa. Y eso significa por eso que se habla siempre de la serpiente. La serpiente es la espiral, la serpiente es la columna vertebral, perdón, que tiene el ser humano. Por ahí entra el mal para poder tomar la conciencia, si pudiéramos decirlo, y poder empezar a tener otra contraparte. Y una vez que termina teniendo conciencia, es el momento en el cual el hombre comienza a evolucionar. Primero está en su involución, llega a un punto cero, y el punto cero es justamente ese momento, el clic de la conciencia. Y Max Hendel habla en la carta 30 y dice, a partir de esos momentos, históricamente, ¿qué es lo que sucede? Sucede que los cielos se empiezan a despejar
Y cuando se empiezan a despejar, el hombre empieza a respirar. Y cuando el hombre comienza a respirar, recién tiene la posibilidad de ver de lejos. Por eso que está representado en el arco iris, el pacto que hace Dios con el ser humano. Le dice a partir de estos momentos libre albedrío, para que él pueda y tener esta posibilidad. Antes no podía, ahora sí puede resolver sus propios problemas. ¿Y por qué motivo? Porque él no es algo igual a, sino que él es un Dios. Yo soy. Es fundamental tener esa palabra por delante. Yo soy. Yo soy un hijo de Dios. Yo tengo que tener esa posibilidad de creatividad que tiene Dios. Dios es creativo, Dios es creación. ¿Por qué su hijo no puede tenerlo? Hoy día es chiquitito. Hoy día estamos jugando en este mundo que es el mundo físico. ¿Cuántas cosas no hemos hecho? Hemos hecho maravillas como especie humana. Podemos volar, podemos sumergirnos en el mar, hemos creado el submarino, hemos creado el avión, hemos incluso osado salir de esta tierra a nuestro satélite, no importa, cerca, sí, estamos recién incipientes, somos niños de pecho, somos guaguas, recién. A eso es lo que voy. El ser humano ha estado jugando en hacer Dios prácticamente. Es un juego para nosotros recién. Fallamos y ante la falla, que es fundamental la falla, porque eso, el fallar significa en esos momentos tener la posibilidad de reordenar sus ideas, reagruparlas y nuevamente de esa falla salir y generar algo mejor. Fíjense que el ser humano ha ido progresando de esa forma. Sale un celular este año e inmediatamente a fin de año estamos en condiciones de crear un celular mejor del que salió. Y así sucesivamente. La proyección es esa. Mejores aviones, mejores submarinos, mejores cohetes, mejor de todo, porque esa parte física la estamos manejando. A eso hemos venido, a experienciar. Y dentro de esto, lo físico, también está todo lo que significa lo físico. También está esa persona que es física, de carne y de hueso. Hay doctores que cada vez van creando otras cosas que son mejores. Por eso que es importante. Y por eso es importante el libre albedrío. Porque con el libre albedrío yo no estoy en un disco llegando al mismo punto, porque si no tuviésemos esa espiral de conocimiento, es muy importante porque si no seríamos un disco que llegaríamos siempre al mismo punto, siempre al mismo punto. ¿Y qué sucede? Nos cristalizamos. Por eso que la evolución tiene que ser en espiral. Y para eso era necesario esto. Y para eso sí era necesario que estos, si pudiéramos decirlo, no sé cómo decirlo, porque también fueron ángeles. A los ángeles caídos le voy a poner. Me carga decir los... Lucifer. Sí, lo luciférico y todo eso. Además, fíjense, o sea, el Lucifer viene de Luzbel, luz de la mañana, luz del amanecer, el más grande, el más fuerte, el ángel mejor conocido dentro de los ángeles. Fíjense, o sea, es muy bonito, pero ahora que acabas de leer tú algo que es muy importante, Jair, que en estos momentos es para redimirse estos ángeles caídos evidentemente han tenido esta posibilidad de trabajar con el hombre, de poder crear, salir, seguir evolucionando junto con nosotros, de otra forma, y fundamentalmente desde dentro del ser humano, porque tienen que entrar a la columna vertebral del ser humano, a esa serpiente que normalmente se dice, para poder llegar a nuestro cerebro y poder gestar y generar lo que generalmente hacemos. Lo bueno que con esto hemos despertado no solamente la conciencia, sino que también hemos despertado lo que significa bien y lo que significa mal. Es tan importante eso, porque de esa forma podemos ir siendo parecidos a nuestro Padre, pero el Padre, al gran Padre, no Jehová, sino que muy por el contrario, más allá, ese Dios que tenemos mucho más allá
de lo que es Jehová. Eso quiero avanzar un poquitito. Si alguien tiene algo más que aportar con esta lección 30, yo te agradezco, Jairo, porque ese aporte que tú has puesto en estos momentos eh, de del Rosacruces de México es un muy buen aporte. Va con esta lección, por supuesto. Así que gracias, Jairo, por hacerlo y decirlo. Bueno, Bueno, también te puedo decir algo para pero que por me... supuesto, Carmen, adelante. que la primera parte de esta lección, de esta carta, nos habla la importancia del contraste, porque si no tuviéramos contraste, no podríamos aprender. Por ejemplo, como ahí estaban en el paraíso, todo bueno, todo bonito, qué sé yo, no tiene de dónde elegir, pues si hay una opción nomás, pues no hay dos o más. Entonces, eso lo podemos llevar a nuestra vida personal, porque aprendemos mucho cuando tenemos problemas o dificultades y salimos de ellas, porque esa es una verdadera oportunidad de crecimiento personal, porque hay donde elegir. Si hemos vivido una cosa no muy agradable y después vivimos algo muy agradable, vamos a elegir naturalmente lo agradable, pero con conciencia, porque hemos vivido la otra parte. Entonces, esta lección es demasiado importante en eso. Y otra cosa bien importante que lo considero yo es el hecho de que, eh, eh, ¿cómo lo digo? Em, Ay, perdón, pero se me fue la idea. Em, a ver, No importa, Carmen. bueno, también esta lección también siempre, fíjense ustedes si se fijan, nos dan eh, una mirada al pasado para que sepamos cómo estábamos, qué proceso hemos seguido para estar como estamos ahora, con un desarrollo material tremendo. Y la otra parte, que justamente como ya hemos ido demasiado dentro de la materia, ya los nanos, no sé cuánto, qué sé yo, entonces ahora tenemos que subir. Y todas las lecciones van como correlacionadas, si ustedes se fijan, de una persona a la otra, todo va como correlacionado para que nos demos cuenta y vivamos las experiencias del contraste, de cosas diferentes que al vivirlas, al experienciarlas, vamos a naturalmente a desear hacer las cosas bien, plantar en nuestra parcela, que en nuestro interior, semillas buenas, porque ya hemos vivido las malas y lo hemos pasado pésimo con eso, po. Entonces son em, cosas que aprendemos y que son demasiado importantes, que las experiencias no se olvidan jamás. Uno puede leer un libro, se acuerda en la cuarta parte a lo mejor, pero las experiencias jamás se olvidan porque se han vivido, han pasado por el cuerpo de deseos, por el mundo del deseo, en la parte etérica, con los hábitos, con las costumbres, qué costumbres son buenas, qué costumbres son malas, y qué nos dan a cada uno, nos sentimos bien o nos sentimos mal. Hay tantas cosas que hasta vamos aprendiendo tanto por nosotros mismos como de unos a otros. Nos vamos enseñando y eso es tremendamente importante para la unidad en el mundo. Y ahora con el asunto de las redes en que podemos comunicarnos de un lado al otro del mundo, se puede decir, y a tantas distancias, nos permiten entonces ampliar nuestra conciencia y saber que aunque la persona viva en otra parte muy alejada, estamos muy unidos porque tenemos pensamientos similares. Vamos
nos dirigimos a un punto determinado, que es nuestro Padre, volver a nuestro Padre Celestial, y por diferentes etapas, por diferentes procesos. Entonces, esta lección la consideré muy buena. Y lo que podamos leer al respecto es muy importante. Los lemurios, como ustedes saben, eran inocentes, pues. No veían prácticamente nada lo externo. Por eso que veían todo lo interno. Y los primeros atlantes, esos también eran inocentes. Estábamos guiados por los ángeles lunares. Pero una vez que, pero cuando aparecieron los luciferes, las fuerzas del bien se dieron cuenta de la importancia de eso, porque íbamos a tener contraste, íbamos a poder elegir entre dos cosas, habiendo experimentado ambas. Por eso es que esta lección para mí es muy importante. Muchas gracias. Gracias, Carmen. José Santamaría, por favor, adelante. Muchas gracias, sobre todo Jairo, gracias por la carta leída, de verdad, excelente. Gracias. Es interesante el tema, interesante porque se habla mucho de la dualidad, ¿verdad? Y eso, como dijo Carmen, es algo que se vive a diario. Yo he aprendido algo que aquí en la enseñanza uno empieza a dejar de tener una mente religiosa y de irse a los extremos. Ya no se siente uno. Se fue el audio, José María. Sí, el audio está malo. Claro. Bueno, No se a ver, entiende. La enseñanza. Es decir, José, si vamos a hacer, José, como digo, dime, hola. se te había ido el audio. No sé si dijiste cosas a lo mejor que a lo mejor no alcanzamos a escuchar. Escuchamos. Escucha. Será. Bueno, Empieza, sigue nomás, José. sí, sí. Adelante nomás. Decía que la enseñanza es maravillosa porque deja uno de tener una mente religiosa. Al contrario, uno va viendo el mundo existente que está ni malo ni bueno, porque uno va obteniendo el conocimiento de que es necesario. Es decir, ahora en la sociedad, en el trabajo, donde uno va a compartir con aquellos seres queridos, ahora uno pues va a poner en práctica la enseñanza, Rosacruz. Ahora es donde allá afuera eh, yo tengo que dar ese buen comportamiento y saber elegir. En la retrospección de la noche aparecen todos aquellos puntitos donde me equivoqué, donde no. Ya uno empieza a hacer esa retrospección sin sentirse mal de una manera como latillándose, no así, sino que uno dice, Dios, perdón por esto, no debía de hacerlo, pensé mal, pero uno va trabajando en eso y uno dice, es necesario, es la única manera de yo poder experimentarme y medirme como un termómetro el caminar de lo que voy haciendo en el diario vivir. O sea, en otras palabras, eh, es necesario. Uno va caminando en este caminar y ahora sí que eh, acá se cultiva, se ilustra la mente con todos ustedes leyendo los libros, poniendo en práctica la enseñanza. Y pues ahora sí, allá afuera es donde yo voy a experimentarme. Es como meterme a la batalla del mundo. Es decir, voy a ver qué es lo que hay aquí ahora. Vamos a ver. Y a veces se me olvida o me hago inconsciente y cometo errores. Y entonces es ahí donde cae la parte de la retrospección, donde me empieza a sacar los lastres de la cual yo tengo que ir recortando poco a poco, ¿verdad? En resumen, es necesario el mal. Como decían aquí ahorita todos ustedes, el mal es necesario, tiene que existir los dos polos, de lo contrario, pues no sabemos para dónde hacernos y pues con esta enseñanza, pues ya tenemos la herramienta para poder elegir
ir mejorando, ¿verdad? Estoy hablando de mi caso. En mi caso, en este caso, pues tengo mucho que trabajar y quizás en esta vida no alcance, pero debo o debemos intentar seguir el proceso del crecimiento a través del bien y el llamado mal. Quería compartir eso. Gracias a todos. Gracias, José María, muy amable por tus palabras. Adelante, Oriana. Muchas gracias, Alberto. Encontré muy interesante lo que acaba de decir José María. Bueno, primero que todo, felicitar a Jairo por la conferencia que dio hoy día, la lectura que hizo. Pero a la vez, lo que dijo José María está muy, muy conectado con todo lo que nosotros tenemos que trabajar. Es importante que la enseñanza que nos están dando, que esta enseñanza Rosal Cruz se aplique a la vida, porque si la aplicamos a nuestra propia vida, crecemos. Entonces, para los alumnos nuevos hay que pensar siempre, tal como se acaba de decir, el mal va a estar con nosotros en esta etapa de nuestra encarnación. Pero ¿cómo logramos equilibrarnos nosotros con este mal y con este caminar entre el mal y el bien? Hay un dicho aquí en Chile que dice, no hay mal que por bien no venga. Y es cierto, siempre que nos sucede algo negativo es para algo, para que lo venzamos, para que crezcamos, para que aprendamos. Siempre es para algo, no es porque sí nomás. Y aún a veces las pensamos en cosas pequeñas, creemos que el mal va a venir en un ángel terrible con cuernos, qué sé yo. No, el mal a veces viene en pequeñas cosas, en pequeñas gotas, en cosas que tenemos que luchar y vencer, en una rabia que nos dé de repente contra alguien, ahí está, en una envidia, ahí está, en el orgullo, ahí está, en no saber perdonar, ahí está, en no tener paciencia, también está. A veces decimos que malos son los hermanos mayores. Yo me iba a ir de paseo, de viaje, y me suspendieron el viaje y tanto que lo pedí. Qué malo lo que me pasó. Y no es malo. Fuimos librados de un posible accidente. Entonces, Él siempre va a estar con nosotros y tenemos que saber que está hecho para crecer y evolucionar, para seguir adelante en esta etapa de nuestra vida. Muchas gracias, Albert. Gracias, Oriana. Bueno, algo más, Jairo, que deberías, para poder cerrar ya esta linda carta número 30. Sí, hay que seguir reflexionando sobre esta carta que tiene varios tópicos muy importantes y nos deja siempre pensando en más para poder evolucionar. Sería mi conclusión final. Gracias, Jairo. Aquí yo no quiero dejar pasar la postdata. Fíjense que al final de la carta 30 viene una postdata. Justamente él habla de la oración. Y fíjense que siempre nosotros ponemos una segunda oración y de eso se trata, esa oración, que es justamente la oración para la fraternidad. Y hoy día la vamos a poner nuevamente porque es muy importante esa oración, que el mismo Max Henry la está pidiendo. Y por eso se hizo esa oración y por eso la ponemos, hemos tratado de ir poniéndola. Aparte de la oración del estudiante, hay una segunda oración y es justamente la que se pone para justamente la Ocean Side. Así que bueno, gracias a todos
por la atención, gracias a todos por haber venido. Y pasa adelante, por favor. Gracias, buenas noches a todos. Gracias, Alberto. De las pepitas y perlitas que están ahí en ese texto, hay que recordar lo que nos dice Max Heindel respecto al cuerpo vital. La enseñanza nuestra nos dice que nosotros lo ideal es que repitamos, pero repitamos ¿qué cosa? Los buenos hábitos, los buenos pensamientos, las buenas costumbres, los buenos modales, las buenas actitudes, etcétera, etcétera. Y eso va, y que me llamó mucho la atención porque no había reparado en eso en realidad, y es muy, muy potente eso que leyó usted, don Jairo. El cuerpo vital es capaz de reconstituir, como él revitaliza el cuerpo físico, ¿verdad? Entonces, si nosotros practicamos las repeticiones de cada cosa que es positiva, que construye, que aporta, que robustece el cuerpo físico, este cuerpo vital va a ser mucho más por nosotros para transformarlo. Y esa es una perlita que estaba ahí escondidita, esa perlita que apareció ahí, don Jairo, que usted acaba de leer, respecto a lo que hace el cuerpo, la maravilla que hace el cuerpo vital. Y las que haría más si nosotros practicamos como debe ser en forma correcta eh, las buenas cosas, los buenos hábitos, las buenas costumbres. Ojo en eso, porque fue una pepita y una perlita hermosa que estaba ahí. Si usted quiere, la lee de nuevo, pero la encontré extraordinaria, ese recordatorio. Muchas gracias, Alberto. No hay por qué, La Paz, no hay por qué. Bien, vamos a terminar ahora con la oración del estudiante y también con la oración de la fraternidad. Así que si alguien la quiere decir, por favor. Sí, yo la digo. Gracias, José Javier. Acrecienta mi amor por ti, oh Dios, para que te pueda servir cada día mejor. Haz que las palabras de mis labios y las meditaciones de mi corazón sean siempre gratas a tus ojos, oh Señor, mi fuerza y mi redentor. Que Dios nos guarde en su santo amor, que así sea. Que así Que así sea. Así sea. Que así sea. Y esta es la oración por la fraternidad, de la que estábamos hablando. Oración por la fraternidad. Te pedimos, Padre, porque la Fraternidad Rosacruz de Oceanside, California, se constituye en el centro espiritual más eficiente del mundo y ayude a apresurar el día de la liberación de Cristo. Te pedimos muy especialmente bendigas a los trabajadores de la sede central y a todos los centros, grupos y miembros de la fraternidad, para que día a día se fortalezcan y para que lleguen voluntarios que ayuden a hacer realidad la visión de Max Heindel, según la cual vio a nuestra sede central y una larga fila de personas viniendo de todas partes del mundo para recibir la enseñanza y saliendo de allí luego para llevar el bálsamo a los afligidos de cerca y de lejos. Que así sea, Que Padre. así sea. Que así Muchas sea. gracias. sea. Antes que se Buenas vayan, por noches. favor, antes de que se vayan, Susana, hoy día, a esta hora tú tienes que partir corriendo a Sí, Colombia, sí, sí. ya Así porque nos es. vamos todos por allá ahora, pues sí, Ok. ni un problema. Allí nos vemos entonces, Dios mediante. Gracias, Susana, muy Buenas amable. noches, amigos. Buenas Buenas noches. noches a Buenas todos. noches a Disculpe, todos. Alberto. Sí, Buenas ¿Qué noches. va a haber, qué hay en ¿Qué el hay hoy Grupo día? Colombia? mira, en Colombia hay una conferencia que va a dar Susana. Y esa Ah, conferencia es, si no me equivoco,
Susanita, tú tienes más Sí, antecedentes que yo. es el hijo pródigo, es sobre el hijo pródigo según más Händel. Pero bueno, ¿Es el mismo? sí, que eso está en estos días, lo hemos estado hablando, es lo que más gente piensa, bueno, lo que él nos explica del hijo pródigo, lo que dice la Biblia y bueno, lo que decimos, lo que va a decir cada uno de los amigos que va a estar allí, porque sobre eso a veces hay sus inquietudes, ¿no? Y hay una parte ahí que yo no sé si la voy a preguntar, pero que ustedes van a verla cuando se lea la respuesta de Händel, que yo no entiendo muy bien, pero no sé si preguntarla ahí al final. Vamos a ver, porque es muy interesante lo que Händel dice. Pregúntala, por favor. Sí. Bueno, está bien, aunque Jorge me mate. Nos vamos todos para allá ahora. Ya, Está bien. listo. Buenas noches. Buenas noches a Ya, todos. buenas Buenas noches. Buenas Gracias, noches. buenas noches.